lugar como este, rodeada de estas dos señores que son como dos superhéroes de la literatura, como estar con Batman y Batman, de alguna forma. Uno de nuestros Batman está un poquito enfermo. ¿No? El traductor de Salman Rushdie no anda. ¿Alguien puede arreglarlo? It's okay? Okay. 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 Everything's okay. Okay, now I can... Oh. Now it's... Yeah, okay, satisfaction. El señor Salman Rushdie escucha música, es un concierto de los Rolling Stones. I have my private radio station. Okay, don't worry. Okay, so, but I don't hear a translation. But nobody speaks Spanish. Maybe it works, let's try. Okay. Mario está sin voz, se ha quedado con menos voz de la que tiene. Puede hablar, pero vamos a tratar de hacerlo hablar poquito. ¿No? No funciona. ¿No funciona la traducción? ¿Podemos hacer algo? Quizás este otro. Está escuchando Radio Mágica. ¿No? Quizás porque lo estoy hablando, no te traduce. A ver, por favor, si alguien puede arreglarle la... Quizás le están traduciendo al ruso, todo puede ser. Se escuchan corridas por atrás, perdón, pero ya lo vamos a arreglar. We're going to fix it. So, now? Okay? Okay. Let's go there. Okay. Cuando empecé a preparar esta mesa, hace muchos meses, confieso, pensaba que hay una gran relación y una gran cantidad de literatura escrita acerca de la relación entre las drogas y la escritura, pero no hay tanta cosa escrita acerca de la relación entre las drogas y la lectura, a lo mejor porque la lectura es una droga en sí misma, una adicción, y podríamos pensar que a veces la lectura funciona como una especie de droga, como una defensa contra la hostilidad del mundo. Esta noche vamos a hablar de las lecturas, de la vida como lectores de estos dos grandes autores. Quizás podríamos decir que los libros que alguien lee y atesora en su memoria son también su forma de decir: este soy yo, en estas cosas creo, esta es mi patria. Es un poco aventurado hablar de patria con dos escritores que se han ido temprano del país en el que nacieron y que desde entonces no han dejado de vivir en sitios diversos por motivos a veces venturosos y otras no tanto. Pero supongo que la biblioteca de un escritor no es una colección de volúmenes, sino un paisaje interno que forma parte de él de manera irrenunciable y que, entre otras cosas, lo hace el escritor que es. Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie no nacieron en el mismo país, no escribieron en el mismo idioma ni sobre las mismas cosas, pero así como otros están unidos por el interés en las palomas mensajeras, el golf, la rabdomancia o los zapatitos Jimmy Choo, ellos estaban unidos, aún sin conocerse, desde siempre, por un hilo fantasma. Ese hilo fantasma se llama Madame Bovary, se llama Funes el Memorioso, se llama Lolita, se llama James Joyce, se llama Joseph Conrad, se llama Thomas Mann, se llama Honoré de Balzac, se llama La Ilíada, se llama La Odisea. Si su obra como autores los ha puesto bajo los focos de la atención pública, de hecho ustedes están aquí llenando el teatro porque están ellos dos acá, y lleva su firma al pie ostensiblemente, su obra como lectores es algo más discreta, pero igual de potente. A lo largo de toda su vida estos dos hombres ejercieron y ejercen ese oficio curioso que consiste en leer una historia escrita por otro y darle vida en el territorio de su imaginación. Una labor silenciosa y solitaria que transcurre solo dentro de ellos mismos. Una labor tan silenciosa y solitaria como la de la escritura y con enormes consecuencias en ella, pero que suele permanecer envuelta, en la misma discreta medialuz en la que están envueltos los cuentos de la infancia que algunos teníamos la suerte de leer
antes de dormir. Esta noche acá vamos a intentar levantar la tapa del fabuloso arcón de las lecturas de estos dos señores y ver qué hay dentro. Salman Rushdie ha dicho que el libro Las Mil y Una Noches fue fundamental no solo en su obra, sino en su vida. Dijo, crecer escuchando la historia de Sinbad el Marino, de Alí Baba o Aladino, deja una impronta imborrable en la imaginación de un escritor. Mario Vargas Llosa aprendió a leer a los 5 años y en el discurso que dio al recibir el premio Nobel aseguró que era la cosa más importante que le había pasado en la vida. Dijo en ese momento, leyó en ese momento, casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño. La pregunta es si sus primeras lecturas fueran algo así como un equipaje, ¿cuánto de ese equipaje queda todavía en ustedes? ¿Y cuáles lecturas de aquellos primeros años los transformaron en los escritores que son, pero también en los hombres que son hoy día? No sé si quiere empezar el hombre que tiene más voz o cuál de los dos Batmans. Well, just since Mario's voice is a little down, Okay. let me start. Okay. And I mean, I'll answer the question about my own beginnings, but I was so interested that the books that Mario referred to are Jules Verne and Alexandre Dumas, because one of the great experiences I had, the only time I went to Buenos Aires, was to visit the library of Borges. Oh, okay. You know, and which I never met Borges, but I met his library. You know, and of course these are the kinds of writers that were very important for him. You know, Jules Verne, Alexandre Dumas, but also like G.K. Chesterton, Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, etc. So it was wonderful to discover the formation of Borges, if you like, you know, through his books. With me, I think, yes, it's true. It began. There were these. You know, if you grow up in India, you have access to this incredible storehouse of what are called wonderful tales. You know, tales of wonder, of which, yes, The 1,001 Nights is the most famous. And the Panchatantra, isn't it? Yes. Yeah. Yes, the Panchatantra, which are animal fables. Yeah. You know, and many others. One of the great things you see about the Panchatantra, for example, is that they're very cynical stories. You know, unlike the fables of Aesop, the bad guys often win. so for Like instance, in life. so for instance, there's a fable about a battle, a war, between the crows and the owls. Right? And one of the crows pretends to be a traitor and pretends to join the side of the owls against the other crows. Actually, what he's doing is he's trying to find the secret hideout of the owls and where are the entrances and exits. And when he knows that, he goes and reports back to the other crows, and they set fires at the entrances, and the crows are asphyxiated, right? The end. That's it. That's it. That's it. The bad guys win, you know. So these stories feel incredibly modern because of that, because they're not virtuous, you know. So yes, I grew up with those stories, and that helped me a lot, I think, to be the kind of writer that I became. Y la clase de persona que sos también se vio influenciada por esa literatura en la que los villanos siempre ganan. With these headphones. Well, there's not so many happy endings in my stories. I can think of one book of mine that has a happy ending. Okay. But it was a book that was written for children. So it doesn't count. Okay. Mario? Yo creo que la lectura, que es, sigo pensando, la cosa más importante que me ha ocurrido en la vida, a mí me hizo vivir de una manera mucho más rica, más intensa, más diversa.
y sobre todo me enseñó la posibilidad de vivir la vida como una gran aventura. Yo recuerdo las novelas de Salgari, las novelas de Julio Verne. Claro, todos esos personajes tenían unas existencias extraordinarias que contrastaban enormemente con el mundo pequeñito en el que yo vivía. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue leer la serie de Los Mosqueteros de Alejandro Dumas. Yo no solo leía, vivía esas aventuras, me identificaba totalmente con los mosqueteros, y creo que algo de eso está siempre presente en todo lo que yo escribo, una especie de sueño, de deseo de vivir la vida como los extraordinarios personajes de la literatura. Ahora, probablemente la lectura más importante que hice yo de niño fue Los Miserables de Víctor Hugo. Ajá. Es una novela que me trastornó, me hizo soñar con una aventura que estaba en una realidad que yo podía reconocer, que formaba parte de la realidad en la que vivía. Pero perdón, ¿la leíste muy pequeño esa novela? La leí cuando tenía 13 años. Ajá. Y claro, la leí muchos años después y descubrí que la novela no solamente era un libro de aventuras, que era un libro mucho más complejo, más profundo, que probablemente el tema de la religión era el tema central de la historia. En mi primera lectura no, en mi primera lectura fue sobre todo lo anecdótico, lo sorprendente, lo extraordinario de la vida de los personajes, principalmente de Jean Bolton, sí. Y creo que la lectura sigue siendo para mí lo que era cuando yo era niño, la posibilidad de vivir la vida de una manera fuera de lo común, extraordinario, saliendo de ese pequeño mundillo en el que nos movemos en la realidad. Algo así como tener una vida paralela. Es una vida paralela o es una dimensión de la vida que solo se vive a través de la lectura, ¿no? Desde luego el cine, la televisión pueden de alguna manera también representar esa posibilidad de la aventura, pero cuando una novela no solamente representa la vida como una gran aventura, sino además te enriquece la experiencia extraordinariamente, te añade una serie de ideas para entender mejor el mundo en el que vivimos, yo creo que es una experiencia irreemplazable, que ninguna otra forma de entretenimiento o educación reemplaza a la literatura en esa posibilidad de extender las fronteras de tu experiencia y al mismo tiempo dotarte de unos instrumentos que son fundamentalmente las ideas para entender mejor el mundo en el que vives. Relacionado con eso, hay un tiempo, cuando uno es un joven lector, en el que casi toda lectura es de alguna forma iniciática, en el sentido en el que uno aprende a besar antes de besar en la vida real leyendo. Uno aprende cómo es la valentía antes de tener la posibilidad de ser valiente en la vida real. Uno incluso puede enamorarse de un personaje, de un personaje de un libro, antes de enamorarse en la vida real. ¿Recuerdan ustedes libros que hayan sido iniciáticos de esa manera para ustedes? ¿Libros en los que uno aprende a vivir de alguna forma? Well, I remember in the school library, in my boarding school, there were copies of D.H. Lawrence that would fall open automatically at the dirty pages. because all the boys in the boarding school were looking for exactly those passages. So yes, I owe it to D.H. Lawrence to begin with. I was also, at that age, as a teenager, I became very interested in science fiction. And
and fantasy and stories about aliens. You know, there's a whole genre of science fiction which is called first contact. You know, which is the moment at which the human race first encounters another species. You know, and at this point in my life, as an Indian boy in England, I had been made to feel very alien. You know, it was quite difficult for me at boarding school. There was racism and so on. You know, and I felt a little bit like an alien. You know, and so these stories about aliens coming into contact with human beings felt like my contact with, you know, white schoolboys. And I was always on the alien side. So, which mostly the stories were not, you know. The stories were on the side of the human beings. But I preferred the Martians. Than the human beings. Yes, I felt like a Martian. Okay. Yeah. So, and then, I mean, in terms of serious books, I mean, I think the books that made a huge impression on me was, I mean, James Joyce, Ulysses of James Joyce had a very big impact on me. But I think also, maybe as much as that, Kafka. You know, that when I started reading the stories of Kafka, they felt like they're so strange and unworldly, and yet they seem to describe the truth. They seem to describe the world that we live in, you know, and I found him very formative. So, Joyce, Kafka, I mean, I tried to read Proust in French, and I failed. Eventually, I did read Proust in English. And? I mean, yeah, he's very good. Okay. And the thing about À la Recherche is it gets better as it goes along. You know, I mean, many people are stopped in chapter 1 by this little boy going to bed, taking 25 pages to go to bed, you know. But as you get further into it, there's a great love stories, there's politics, there's the Dreyfus affair, there are so many interesting things. That, I mean, I just recommend to people, don't get stuck in volume 1, because it gets better as it goes along. You know? So I've always thought that, you know, Joyce, Proust, Kafka, these are the three creators of modern novel, you know, so for me, I go back to them very often, still. Mario? La lectura no me enseñó el amor. Recuerdo clarito que mi primer amor fue cuando yo era muy niño y fue una trapecista de circo. Me enamoré profundamente de una trapecista. Siempre llegaban, yo vivía en Cochabamba en esa época, el 6 de agosto es el Día de Bolivia, y en esa época llegaban los circos. Y para mí la experiencia del circo fue fundamental, básicamente por esta trapecista. Yo soñaba con esta trapecista, soñaba que nos dábamos la mano y que llegábamos incluso a besarnos. Yo entonces todavía era completamente inocente en cuestiones de sexo. Yo recuerdo que mi madre me había prohibido leer los poemas de Neruda que ella tenía en su velador, los 20 poemas de amor, y por supuesto yo los leí porque eran en secreto. Bueno, ella me decía, no es para ti, eres muy niño todavía. Y leyendo los poemas yo descubrí unos versos que no entendía, pero que de alguna manera entendía que eran pecado. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo de la tierra. Yo decía, ¿qué pasa? Eso, ¿por qué la socava? Y entonces, y eso del hijo que salta, consecuencia de eso. Pero en realidad, tampoco el sexo me lo enseñó la literatura. Yo recuerdo, estaba en el 4º año de media, la secundaria, o sea, era un niño de 12, 13 años. Y me acuerdo mucho que una tarde, con unos compañeros de clase, estábamos bañándonos en el río Piura, y algo dije yo que provocó la carcajada, la hilaridad de todos estos muchachos que ya sabían cómo venían los niños al mundo, y yo creía todavía que los traían las cigüeñas. Bueno, y entonces ellos me enseñaron cómo venían realmente. Para mí fue traumático. Fue algo terrible imaginar que yo había sido engendrado a través de esas porquerías que se hacían los medios. Bueno, y por supuesto no las hiciste nunca más en la vida. Un verdadero trauma. Bueno, no duró mucho. Después descubrí que
Hombre, que había cosas interesantes ahí todavía. Pero de lo que podemos hablar ahora. la literatura erótica, que yo la descubrí ya mucho después cuando estaba en la universidad, y la descubrí con un trabajito que yo tuve en un club, el Club Nacional en Lima, que es un club imitado de los clubes ingleses. Era el club de la oligarquía peruana en ese tiempo, y a mí me consiguieron un trabajito 2 horas al día en las que tenía que fichar libros, las nuevas adquisiciones del club. Pero ya el presupuesto para libros debía ser muy escaso, porque casi no trabajaba, y entonces aprovechaba esas horas para leer. Y descubrí que en el 4º piso del Club Nacional, detrás de una cortinita, había una colección de literatura erótica realmente extraordinaria y de gran calidad. O sea que, aunque el sexo no lo descubrí a través de la literatura, sí descubrí a través de la literatura el erotismo, porque quien había comprado esos libros tenía un gusto bastante exquisito y naturalmente francés. Bueno, ya ven lo que puede hacer la literatura por el Just to cuerpo say humano. that in my case, Yes. the problem of understanding sex and romance was not so much because of books as because of movies. And we were saying backstage that, you know, when I was growing up in India, there was very strict film censorship. And it was forbidden to show people, men and women, having physical contact on the screen. So kisses were forbidden. And even when Western films came to India, they would cut out the moment of the kiss. You know, so as a child, you're watching these films, and people are coming together like this, and suddenly they jerk away. And at this point, you know, I had everybody. I thought maybe that's what you do. Maybe you come very close together, and then you jerk back. So, to be polite. So I had to solve that problem. That was your method? That was, you know, a difficulty. I had to understand that kissing was not really like that, you know, except in the mind of the Indian censor. And there was not, I mean, I don't remember the good fortune of having access to a shelf of erotic literature. You know? But I remember, like when I was at college, it was in that period of the French of the Olympia Press. You know, and I remember the books of the Olympia Press, which included Henry Miller, Lolita, originally published by the, and you know, Henry Miller, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, these books, and those were the first times really that I read explicit descriptions of what men and women do together. You know, and I mean, it was, but I was older by then, so I wasn't so innocent. But it also showed me something about the difficulty of writing truthfully about sex. Yeah. And how easy it is to do it very, very badly, you know, and how hard it is to do it well. And I think Henry Miller, unusually, did it very honestly and openly, even though now he's unfashionable. You know, I remember when I was president of American Pen, I tried to get the board to make an evening to celebrate the writing of Henry Miller. Every woman on the board said, "You must be kidding." Every single thing, no question, no way. And I thought, you know, that's sad. Yeah. I thought it was sad, because I think he was actually very good at writing. He's not like a self-aggrandizing male, you know, he's very honest about himself as well as about what he feels and what he does. So anyway, these things there's a fashion in these things. Salman Rushdie estaba hablando recién de la ciencia ficción, Mario y el cine. Mario hablaba de la colección esta de novelas eróticas. Cuando uno habla con grandes autores como ustedes acerca de la forma en la que comenzaron a leer y a relacionarse con la literatura, generalmente citan siempre a grandes autores, Alejandro Dumas, Dickens, etc. Pero veo que también hay una gran parte de ese bagaje, de ese acercamiento primero a la literatura, que quizás no se da con la literatura de mayor calidad, ni con el cine de mayor calidad. ¿Sienten que le deben algo a esa
quizás literatura no prestigiosa, más popular, la clase de literatura que no se enseña en el colegio, digamos, como, por lo menos por transformarse en lectores apasionados y gustosos y seguir después con cosas mejores, ¿no? I don't know, I found it, I've tried several times to read these books which are gigantic commercial successes. Yeah. And sometimes I get the point, you know, I can understand why the books are, like when I read, for example, Mario Puzo's novel, The Godfather, you know, I mean, it's not a great work of literature, but I completely understood why it was so popular. It's a very, very well-told story, very exciting, full of violence, etc. The mafia is an endlessly interesting subject. A mí me pasa una cosa curiosa. Yo puedo ver películas malas y divertirme si no son pretenciosas, pero literatura yo no puedo leer, una literatura de muy pobre calidad, donde no hay, digamos, un trabajo de lenguaje o de estructura. Una mala novela no la puedo leer y inmediatamente me produce un sentimiento de rechazo, de indignación, que no me pasa con el cine. El cine malo yo puedo divertirme, pero jamás con una literatura pobre, mediocre, hecha simplemente para pasar el rato. Ese tipo de literatura a mí me produce un enorme rechazo. Absolutely. I mean, I actually tried, I think it's like almost heroically, to find out what was the point of 50 Shades of Grey. And I didn't want to buy the book. Have you read it? But on Amazon, you know, they sometimes put the first chapter up for you to look at. Yeah. So I thought, let me read the first chapter. Well, And so I opened it, and the first chapter is not even that sexy, you know. But the writing is so bad. I mean, it's borderline illiterate, you know, and I literally couldn't turn the pages. You know, it has moments like this woman comes into the room where this guy who she's going to have this strange relationship with is there, and it says, I mean, it actually says things like, he walked into the room, OMG, he was hot. I thought, I can't read a book which contains the line, OMG, he was hot. It's not possible. So I put it down. Yo recuerdo que hace un tiempo Salman Rushdie dijo en una entrevista, no recuerdo si con el diario The Guardian o algún diario británico, confesó de alguna forma que no había podido leer nunca, no sé si es un pecado que se corrigió o no, Middlemarch. Y recibió muchas, no, todavía no fue corregido el pecado, bueno, y recibió muchos comentarios de gente que le decía, y se dice a sí mismo un escritor. La pregunta sería si existe un deber ser del buen lector, ¿no? Si hay autores consagrados de los cuales uno no puede decir no me gusta o me aburre, o si confesar en público que a uno no le gustó La montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo, es un suicidio. Básicamente eso, si hay como un deber ser del gran lector, digamos. Pues, hay libros que yo no he podido leer, simplemente lo he intentado. Queremos nombres. La muerte de Virgilio. Es un libro que tiene un gran prestigio. Es un libro difícil, pero sí, un gran prestigio. Y yo he intentado leerlo varias veces y me ocurría realmente, no podía concentrarme, me sentía rechazado por el libro, hasta que un momento dado simplemente dejé de leerlo y no lo he intentado más. Me ha pasado también, claro, con Finnegan's Wake, por ejemplo, pero yo creo que Finnegan's Wake es un libro realmente ilegible para la mayoría de lectores. Él lo leyó 2 veces por una novia. Nunca pude. Yo creo que se necesita conocer muchos idiomas, incluidos idiomas clásicos, para poder entender todos los juegos de palabras. Creo que Joyce, que es desde luego uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, sin ninguna duda, y el Ulises, una obra maestra absoluta, en Finnegan's Wake
fue más allá de lo posible. Okay. Y que se convirtió al final el libro en una especie de juego lingüístico en el que desaparecía la anécdota, los personajes quedaban como disueltos. Y es un libro que tampoco voy a intentar leerlo de nuevo, porque creo que es un libro que desafía verdaderamente la racionalidad incluso del lector más avesado. Sí, perdón. I mean, Finnegan's Wake is probably the most difficult book ever written, you know, because he's trying to do something impossible, which is to create what he called the night language, is the language of dream, you know, the kind of association, non-literal, the way in which we think in our dreams, you know, and almost impossible to do it. You know, it took him 17 years, and the book is still very hard to read. You know? So I mean, but it's one of these heroic efforts, you know. But you have to be almost as heroic to read it. You know, I find difficult books which have absolutely no sense of humor. You know? There are some very great writers who have no sense of humor. You know, and that's my problem with Middlemarch. You know, is that I mean, I like many of the other books of George Eliot, you know, but with this book, the absolute humorlessness of the characters, as well as of the story, it just stopped me. It stopped me. And I mean, you know, it's all readers have these things, that there are books that you can't agree with. You know, in a way, it's not so much about the book. You know, it's about your need as a reader. You know, and for me, that was the reason, the problem with Middlemarch. You know, but I mean, I love many of her other books. ¿Y qué pasa con lo contrario? Ustedes tienen algunos libros. Madame Bovary es un libro que para vos, Mario, es un... A mí me cambió la vida. ¿En qué sentido te cambió la vida? Bueno, yo creo que leyendo Madame Bovary, en primer lugar, es una obra maestra absoluta, sí, ¿no? Claro. La historia. Pero a mí me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser. Ajá. Yo descubrí que tengo una vocación realista. Por ejemplo, nunca me gustó la ciencia ficción. Una novela que se dispara hacia lo irreal, para mí es muy difícil que me entusiasme, que me conmueva. Ahora, yo tenía un cierto temor al realismo, porque el realismo en América Latina había significado fundamentalmente negligencia a la hora de trabajar el lenguaje. Los escritores pensaban que tener una historia original y fuerte los eximía de preocuparse por la forma, por la estructura. Pero de pronto leo Madame Bovary y descubro que allí hay realismo, y un realismo muy estricto, casi un realismo naturalista, y al mismo tiempo un cuidado de la forma maniático, en el que el famoso mot juste, la palabra justa que buscaba Flaubert, estaba en cada frase, que realmente la perfección formal del libro enriquecía extraordinariamente la historia y la hacía vivir, pese a ser la historia algo tan absolutamente anodino, tan frecuente, que se da con tanta facilidad en la vida real. Entonces, la idea de que pudiera existir una literatura realista que al mismo tiempo fuera una literatura extremadamente exquisita desde el punto de vista formal y lingüístico, para mí significó una especie de justificación de lo que era una tendencia natural. Y después, Madame Bovary para mí fue también otro descubrimiento. Yo estaba muy deprimido porque había descubierto que no era un genio, que realmente estaba muy lejos de ser un genio, y entonces yo pensaba que solamente la genialidad justificaba dedicar una vida entera a la literatura. Y leyendo Flaubert y enterándome de las cosas de Flaubert, yo descubrí que Flaubert había sido muy mal escritor cuando empezó, que cuando empezó carecía de originalidad, que imitaba a los grandes escritores de su época, pero que tenía una voluntad tan grande de originalidad, de ser un gran escritor, de superar su mediocridad,
Y el resultado fue Madame Bovary. Decidió suplir la genialidad con el esfuerzo, con el trabajo sistemático de corrección hasta extremos verdaderamente patológicos. Y de todo eso resultó una forma de genialidad que es Madame Bovary y que son las obras de Flaubert, ¿no? Un personaje como Rimbaud, pues a nosotros nos deslumbra, pero también nos desmoraliza. Un joven que a los 13 años, a los 14 años, escribe obras maestras absolutas, pues es algo que por una parte nos puede entusiasmar, pero por otra parte nos desmoraliza tremendamente. El caso de Flaubert es un hombre que alcanza el enorme talento que llegó a tener a base fundamentalmente de esfuerzo, de trabajo, disciplina, de una autocorrección llevada hasta unos extremos ya digo, enfermizos. Y entonces a mí eso me dio un entusiasmo y una convicción que hasta entonces no tenía, ¿no? Aparte de todo eso, yo he gozado leyendo y releyendo las obras de Flaubert como probablemente no me ha ocurrido con ningún otro autor. ¿Y recordás alguna escena particular de Madame Bovary en la que vivas como si existiera? Muchas escenas, pero curiosamente, cuando yo he estado muy deprimido, muchas veces releía el episodio del suicidio de Madame Bovary. Lo cual es raro. ¿Por qué me levantaba el ánimo? Yo creo que es por la genialidad con la que está concebida esa escena. Hay una perfección tan extraordinaria en lo que se dice y en lo que se omite para dar mayor dramatismo a la escena. Cuando entra ella al famoso Cafarnaún y coge el veneno, y hay una descripción que es tan gráfica, tan visual de los efectos que tiene el veneno al deformarle la cara, al sacarle la lengua, que a mí es la perfección, la genialidad con que está presentado el episodio. A mí me levantaba el ánimo. Quizás porque te representaba lo que te podía pasar si te suicidabas. Era como un antídoto. Yo creo que, digamos, es en esas escenas que son traumáticas, desgarradoras, donde se puede caer más fácilmente en el ridículo, ¿no es cierto?, en la caricatura, donde se descubre el verdadero talento de un escritor. Y en eso Flaubert no falla nunca. Él tenía una atracción que yo creo que comparto por el melodramatismo, pero él frenaba esa peculiaridad suya o debilidad suya a través de la perfección del lenguaje, es decir, suprimiendo o precisando de una manera completamente impersonal, ¿no?, aquello que narra. Y entonces yo creo que es una de las razones por las que Flaubert es el gran maestro de la novela moderna. Yo creo que todos los escritores, incluso los escritores que no lo han leído o los escritores que no se han entusiasmado con sus libros, son de alguna manera deudores de Flaubert. Salman, sorry. No, I mean, I agree with everything that is said about Flaubert, including my love of the story of how Flaubert became Flaubert, you know, which is as good a story as the story of Madame Bovary, you know. I had this when I read some of the great works of the Western realist tradition. One of the things I felt is that there's something about that kind of writing that wants to be on a very small scale. You know, it wants to be about a woman in a provincial town who decides to have an affair, or some girls in an English country town who need to find husbands, you know. And the fact that these books turn into masterpieces like Pride and Prejudice and Madame Bovary is not an accident. There's something about the novel that wants to be that size, because it wants to be the size of the human being. You know, it wants to retain human scale. You know, and when you lose human scale, very quickly you lose the reader's interest. You know, I think. You know, and so that's a great lesson to learn.
But for me, I felt that an enormous amount of the experience that I had was sort of excluded from this kind of writing. You know? And sometimes, you know, a book can be have an enormous impact on you as a kind of opposite, as a kind of negative impact. You know? And I remember when I read E.M. Forster's great novel, Passage to India. You know? I mean, it's a great masterpiece, and a very brave novel to have written at the time that it was written, when the British Empire was not unpopular in England, and for a homosexual British novelist to write an anti-imperialist novel was, I mean, it was not nothing. It was a brave thing to do. And it's a wonderful book, but I felt that it talks about the experience of the British in India. You know, and to me, the experience of the British in India is like 0.1% of what is interesting about India. You know, and I thought, what about the other 99.9%? You know, and also the language of Forster, very admired language of Forster, very cool, very precise, beautiful language. I mean, it's very impressive. But when I read it, I thought, this is the wrong language for India, because if there's one thing that India is not, it is not cool and precise. You know, it is hot. It's hot and crowded and noisy and vulgar and anything other than Forsterian. You know, and so for me, I thought, how do I come to a language which feels like the language of India? And Forster, in a way, felt like the opposite of that. You know? So even though I admired the book colossally, and I thought about it all the time, you know, it brought me to my writing by a kind of opposition, you know, to find a way of doing the opposite of that. You know? So sometimes the great books can do that for us, that they can show you a way by opposition. You know? So, and that certainly is a book that had that effect on me. You know, I mean, I'm a great admirer of the realist tradition, you know, I think if you're going to not do that, and I have sometimes not done that, if you're going to not do that, you have to know exactly why you're not doing it. You have to have very, very well understood reason for breaking those rules, you know, because otherwise the book has no emotional affect. You know, if you write a book in which anything can happen, you know, pigs can fly, nobody cares after a while. You know, if you're going to make a pig fly, you have to know exactly why the pig is flying, you know, and why it's better that the pig should fly than that the pig should walk. And if you don't know that, don't do it. And the other thing you have to do is you can't give up the rules of realism. Once you have decided to break some rule, you have to keep all the other rules. So for instance, I had a story in which there's somebody on a flying carpet. Now, we all know that carpets don't fly. But if the carpet did fly, a number of problems immediately arise. For instance, we all know that if you go even a short distance above the ground, it gets very cold. How do you stay warm on a flying carpet? You have to know that. Also, carpet is a soft surface, and there is wind. So the carpet would be like this. How do you stay on the flying carpet when it's flying? So you have to answer, you have to take completely seriously and literally the reality of the unreal thing you've made up. You know, otherwise it doesn't work. So, I mean, my view is that, you know, realism and you know, surrealism, they're both available to writers as ways of telling a story. And you have to decide from book to book, from story to story, what the story needs. You know, at some time, and I've written books in which there is no surrealism at all. You know, and because the story needed that. You know, when I wrote my novel Shalimar the Clown, which is about Kashmir and about terrorism and so on, it would have been absurd, I thought, to turn that into a fairy tale. You know, it needed to be told as truthfully as I could do it. So, I mean, I enormously admire the realist tradition, but I think it's one of the available ways of telling a story. You know?
Sí, yo pensaba recién que así como un autor puede tener diversos periodos, más realistas, más barrocos, menos barrocos, difícilmente uno piensa en los periodos de un lector. Un lector también tiene distintos periodos de escritura, ¿no? Hay un autor argentino que se llama Ricardo Piglia, y en un libro de ensayos que se llama El último lector, él habla de una clase de lector que es el lector visionario, el que lee para saber cómo vivir. De alguna manera se relaciona con esto que estábamos hablando hace un momento. Mario Vargas Llosa contó que una mañana de sus 11 años, en Piura, su madre le reveló que su padre no había muerto y que se irían a vivir con él a Lima. Y entonces Mario escribió: perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. Salman Rushdie dijo que en un momento muy difícil de su vida, cuando Khomeini declaró la fatwa, leyó autores de la Ilustración como Voltaire y se dio cuenta de que no era el único escritor que lo había pasado mal en esta vida, que en ese tiempo se sintió fortalecido por la historia de la literatura al repasar la vida de Ovidio exiliado, de Dostoyevsky, delante de un pelotón de fusilamiento, y pensó: si ellos pudieron hacerlo, yo puedo intentarlo. Me preguntaba si han sentido en su vida ese efecto oracular, podríamos decir, de la lectura que enseña a vivir. Vos mencionabas recién, Mario, cómo en los momentos de depresión el final de Madame Bovary te quitaba esa depresión. Yo recuerdo una pequeña pincelada personal. Yo a mis 20 años estaba muy deprimida porque me había dejado un novio al que yo quería mucho, y mi papá me llevó a una plaza donde había una feria de libros usados y me dijo: te voy a regalar un libro que te va a ayudar mucho. Y me regaló el diario de Cesare Pavese, que, como todo el mundo sabe, se suicidó por una mujer. En efecto, el libro me ayudó mucho, la prueba es que no me suicidé, y es un libro al que vuelvo a menudo a encontrar experiencia humana y momentos. ¿Tienen estos libros a los que recurren, ojalá no el I Ching, buscando eso, digamos, además de Madame Bovary, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado algo muy interesante con Faulkner. Faulkner es un escritor que ha tenido una gran influencia. Que lo has leído con lápiz y papel. Yo creo que todos los escritores de mi generación, de nuestra generación, creo que estamos marcados realmente por la grandeza de la obra de Faulkner, la riqueza de sus experimentos con el tiempo y además con el lenguaje extraordinario que él supo crear. Yo he leído y releído muchas veces las novelas de Faulkner y yo me he encontrado que eran novelas distintas según la época en la que las leía y según las necesidades que yo tenía como lector cuando releía las obras de Faulkner. Obras que, por ejemplo, en una época me había costado muchísimo trabajo leer, en otras las leía con gran facilidad, precisamente por la fascinación que me producía la historia que contaban. Y encontraba muchas veces diferencias, sutilezas muy distintas en las obras, sobre todo después de leerlas luego de muchísimo tiempo. Y eso me hizo pensar que las obras literarias, sobre todo las obras literarias de gran calidad, no son estáticas, son unas obras que evolucionan con el tiempo, que de alguna manera o se acercan o se alejan de la realidad, que su punto de vista es un punto de vista que también cambia. Obras que adquieren de pronto, por el contexto social, político, cultural en el que uno las lee, de pronto una función crítica predominante, y en otras esa función crítica prácticamente desaparece, lo cual quiere decir algo que creo que todos los lectores intuyen, pero muchas veces no lo asumen racionalmente, que la literatura es una cosa viva y que las obras que son capaces de superar
el desafío del tiempo. Son obras que evolucionan con la vida, de tal manera que, por ejemplo, un escritor como Faulkner, nosotros lo leemos hoy en día y leemos obras que son muy distintas de las obras que leyeron los contemporáneos de Faulkner cuando esos libros aparecieron. Esos libros se han enriquecido extraordinariamente con las cosas que han ido sucediendo, o porque se acercaban cada vez más a la realidad, o porque se alejaban de ella, ¿no? O sea, la literatura es una cosa viva y, como las personas, la literatura evoluciona con nosotros. Hay obras que fueron extraordinarias en su momento, nos parecieron extraordinarias, y luego en otras épocas pierden calidad, pierden categoría. A vos te pasó con Sartre, de alguna forma, ¿no? Sartre, sí, sin ninguna duda. Yo leía a Sartre cuando era muy joven. La literatura moderna me entró un poco con Los caminos de la libertad de Sartre, y sin haber leído esas obras, yo sé que hoy día no podría leerlas, porque son obras que me parecen mucho más derivadas de un escritor como John Dos Passos, por ejemplo, que cuando las leí por primera vez, que me parecieron obras tan originales. ¿Pero uno respeta a los héroes de su pasado o se siente desilusionado por ellos cuando pasa? No, depende de los autores, ¿no? Yo leía como un enorme entusiasmo a Sartre, y ese entusiasmo lo he ido perdiendo. He tenido una actitud mucho más crítica, y leí al principio, por la influencia de Sartre, a Camus, por ejemplo, con muchas reticencias, y ahora tengo el convencimiento absoluto de que Camus fue un escritor mejor, más artista, más creativo que Sartre. Precisamente porque en Camus había una sensibilidad mucho más íntima, más intensa, y en Sartre lo que había una racionalidad, una inteligencia casi anormal, pero que mataba en él las emociones, la sensibilidad, y convertía sus novelas en obras absolutamente racionales. Yo creo que una novela no puede ser una obra absolutamente racional, incluso escrita por una inteligencia superior, como era la de Sartre. I mean, I think I'm not exactly sure it's true that books change over time and become more or less significant to oneself, and I'm not completely sure whether it's to do with weaknesses or strengths that gradually emerge in the text, or whether it has to do with the reader changing, you know, and needing and not liking things that previously seemed exciting, you know. And so, I mean, I have books on my shelf that were enormously exciting when I read them at a younger age that I can't look at now, you know. And I mean, I agree completely, Camus much better than Sartre. I never was in love with Sartre, I have to say, you know, and I was always kind of in love with Camus. I think La Peste, for example, The Plague, is a colossal book, you know, there are books which you don't respond to when you first read them, you know, and much later you find your way to them, you know. So, I mean, I remember when I was 18 or something, I read Günter Grass's novel Tin Drum, and I thought, I don't like this, what is this, you know, and I put it away, and literally I didn't look at it again for 10 years, you know. 10 years later, for some reason, I picked it off the shelf, and this time it spoke to me immediately and became very important, you know, to me. So the relationship between readers and books is fluid, you know, it's not fixed. And what you hope is that at least one or two of your books will pass that test, the test of time, you know, that when people who are reading the book in a time completely unlike the time in which it was written will still find it speaking to them, you know, and that's the hope, you know. And Faulkner, I think for sure, you know, I have a wonderful story about Faulkner, which is early in his career when he wrote As I Lay Dying, some critic accused him of plagiarizing another text in which there were also multiple narrators, where the narrative voice keeps changing, as it does in Faulkner's book. And he wrote this splendid reply, which began with the phrase, "When I am in the throes of my genius,
He said, I take whatever I need from wherever I can find it. And I don't know any writer who would do differently. And it's completely true. It's absolutely true. But I think only Faulkner could refer to the throes of his genius. At quite a young age. Just starting out. But I mean, I think it's interesting how Faulkner travels very well to very far cultures. You know, like in India, for example, when I was growing up, a lot of people read and admired William Faulkner. You know, even though the world of India is very remote from the world of Faulkner, you know, but it spoke to them very, very directly. You know, and of American writers, even now, I think in India, Faulkner is one of the writers who is valued. You know? So there are some writers who, by a kind of miracle, cross boundaries of culture and language and time and speak across those boundaries, you know, and he's certainly one of those. Sí, creo que quizás eso tiene que ver con algo que pasa con que hay conexiones que uno establece con la literatura que a veces la razón no puede explicar del todo. Como yo, por ejemplo, cuando, no sé, tenía 16 años y leí The Wasteland de T.S. Eliot, que es un poema muy difícil, y aunque no entendía nada, recuerdo el estado de elevación y de éxtasis que me producía ese poema, y eso es absolutamente inexplicable. Creo que nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría hacerles a los dos una última pregunta. Creo que a veces he leído muchas listas de grandes autores como ustedes, hablando de sus grandes autores o libros preferidos. Y lo curioso es que siempre mencionan libros o autores que tienen 50 o 200 años, y pocos de esos autores mencionados entre los autores preferidos son autores contemporáneos. Parece como que hubiera una dificultad, no sé si eso tiene que ver con que admirar un contemporáneo es más complejo y uno está más dispuesto a decir, ok, admito que Flaubert es más genial que yo, o no, pero quisiera saber si alguno de ustedes puede decir, o arriesgarse a decir, ¿cuál será seguramente un clásico de la literatura de aquí a 100 años, pero que sea un libro producido en los años 80 o 90 del siglo pasado, del siglo XX? O sea, un clásico, con certeza un clásico contemporáneo, algo que se haya escrito en el año 80 y que vamos a estar leyendo dentro de 160 años. Yo me atrevo, Leila. A ver, con el micrófono. Caso un fallido, no decirlo. Ejemplar en este sentido es Borges. Ajá. Yo, si de algún autor de mi tiempo, yo tengo el convencimiento de que será leído con la misma admiración, con el mismo fervor con que lo leen hoy día tantas personas, es Borges. Sin ninguna duda, yo creo que es uno de los autores más originales. Es un autor que parece no tener fuentes, no tener antecesores, y tampoco seguidores, porque digamos, los que siguen a Borges son borgesitos, su obra queda en cierta forma esterilizada por la presencia del maestro. Ahora, la originalidad de Borges es una de las más extraordinarias de nuestro tiempo. Es una literatura que está hecha de una combinación de ingredientes, de fuentes, que no tiene precedentes. Es la literatura argentina, la literatura universal, las sagas nórdicas, la filosofía. Creo que pocos escritores han convertido prácticamente todas las disciplinas que él conoció en literatura. La religión en Borges es literatura, la filosofía es literatura. Es un escritor que lo que toca lo convierte en literatura, con una facilidad que sorprende y además con una originalidad extraordinaria, para componer sus cuentos, para componer sus ensayos. Y además el lenguaje de Borges es otra curiosidad que también nos desconcierta. Cuando él comienza a escribe una literatura muy cursi. Nadie podría sospechar, leyendo los primeros poemas de Borges, que va a ser el autor de Los senderos que se bifurcan, que va a ser el autor de El Inmortal.
cómo fue puliendo y creando ese lenguaje tan absolutamente original en nuestra lengua, que además pasa con tanta facilidad a todas las otras lenguas. Yo creo que si de un autor se puede decir que no va a morir dentro de 100 años, es Borges. Bueno, vamos a labrar esas palabras en mármol a ver si se cumple. Salman? No, I mean, I don't argue about Borges. I agree with all of that. Okay. For me, if you're talking about recent writers, there are probably 3 American writers who have been enormously important. One of whom died a little while ago, which is Saul Bellow, who I think is a colossal writer, both in terms of his language and in terms of the scale of his imagination, you know, and his ability to create people on the page with great vividness and unforgettable qualities, you know. The other one from Saul Bellow, who only recently died, is Philip Roth, and I think, you know, again, I think that's a writer that I can see going back to over and over again. And the third, who is happily still with us, is Toni Morrison. You know, and I think the importance of Toni Morrison in American literature right now, it cannot be overstated. You know, I think she is a gigantic writer. I mean, the biggest writer there is right now. You know, and I think there are many of course, you know, anybody who's written a lot of books, you don't expect every single one of them to be immortal, you know, but I think there are enough of her books which are pretty, I mean, I think The Bluest Eye, Beloved, you know, several of the other books are I think will unquestionably survive. You know, so I think in North American literature, I would say that those 3 writers, I think, have a very strong claim on immortality. Clásicos contemporáneos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la ficción es un modelo privilegiado de la experiencia real y el momento de volver a la realidad, siempre cuando uno ha terminado un gran libro, resulta doloroso. Ha llegado el momento de volver a la realidad, de terminar esta charla con estos 2 autores impresionantes y 2 hombres amables, maravillosos e inteligentísimos. Les quiero agradecer muchísimo por este rato, gracias a todos ustedes por estar ahí y espero que lo hayan disfrutado.